¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, perdonen por el atraso. Un gran abrazo a nuestros amigos chilenos y argentinos que hoy día nos acompañan para hablar un poco del tema del momento. Bueno, sabemos que el tema del momento es la famosa Plan D, pero bueno, han pasado situaciones que a nosotros como chilenos igual a algunos no importa por este tema de la relación que había entre nuestra Miss Universo, la única Miss Universo que hemos tenido en Chile, Cecilia Boloco, con este matrimonio que tuvo con el expresidente argentino. Y bueno, nosotros como nacionalistas, soberanistas, no hemos sentido, bueno, en cierto modo también ofendido cuando se relaciona a Menem con el peronismo. El peronismo fue un movimiento nacionalista, justicialista, que realmente iba en contra de la izquierda y las derechas. Y bueno, nosotros con el paso del tiempo obviamente hemos visto cómo siempre terminan ensuciándose realmente las doctrinas verdaderamente nacionalistas, verdaderamente patriotas, que buscan lo mejor por nuestros pueblos. Bueno, y qué mejor que nos cuente cuál es la gran diferencia que hay entre estos falsos peronistas y el verdadero peronismo, que nuestro amigo Pablo Souto desde Argentina, del programa Toro y Pampa, lo estamos ahí agregando. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está Pablo Souto? Hoy día devolvemos la mano, ya que tú nos invitaste una vez a tu programa. Así que un gran abrazo, hermano argentino, ¿qué tal? Hola Cristian, bueno, saludos a todos los hermanos chilenos, saludos también para los hermanos míos argentinos también. Y bueno, nada, para hablar un poquito de lo que pasó en estos días, ¿no? Donde se genera, en Argentina pasa que cuando muere, no sé si pasará en Chile o si pasa en otros lugares, que parece que muere una persona que sobre sus hombros cargaba un montón de cosas nefastas, pero el tipo se muere y de repente pasa a ser un Bueno, santo, un prócer, ¿viste? Entonces, bueno, se limpian todas sus culpas y no paran los medios de decir buenas cosas sobre un tipo que fue en lo que fue en los últimos 30 años de la Argentina fue decadente, ¿no? bueno, nosotros hemos conocido harto de Carlos Saúl con las canciones de Bersuit, que a nosotros nos gustan Claro. tanto, que no sé, pues que hablan del tema de, bueno, todos saben las canciones de Bersuit lo que hablan de la política argentina, pero tú como peronista, yo sé que tú eres nacionalista, verdaderamente patriota, porque mucha gente que de repente no conoce realmente lo que es el nacionalismo, porque siempre se trata de asociar al tema del fascismo europeo o al nacionalismo europeo, y resulta que nuestros pueblos tienen su propia identidad, su propia idiosincrasia, y nos diferencia harto el nacionalismo nuestro con el de otras latitudes. Pero, Pablo, yo te quiero preguntar a ti como nacionalista y patriota argentino, Uh ¿qué -huh. diferencia hay entre este falso peronismo que nosotros vemos representado por los Kirchner en Argentina, bueno, por Carlos Saúl Menem, que nosotros vimos que privatizó todo en Argentina? ¿Qué diferencia hay con el verdadero peronismo, el justicialismo que nosotros acá en Chile al menos conocemos? Bueno, mira, primero para agregar a lo que vos dijiste, cada nacionalismo, como bien lo dice la palabra, tiene que ser de los nacionales, ¿no? De las personas que viven y habitan en ese lugar. O sea, lo que hace cada nacionalismo es ponerse al servicio de las necesidades del pueblo, sobre todo. Entonces, claramente lo que se puede hacer en Chile o lo que se puede hacer en Bolivia o en Paraguay o en Europa, en cualquier país donde sea, una cosa no es exportable. O sea, cada nacionalismo tiene su particularidad. Eso por un lado. Luego, el nacionaljusticialismo nace como una tercer posición, ¿no? En contraposición a lo que eran las derechas y las izquierdas en diríamos, en la posguerra, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahí nace el nacionaljusticialismo, nace diríamos, el 17 de octubre de 1945, está el Día de la Lealtad, que es cuando a Perón se lo llevan preso, bueno, sale todo el pueblo a pedir por él, y ahí nace, diríamos, lo que hoy conocemos, o lo que después conocimos como el movimiento nacional justicialista.
La realidad que entre ese movimiento que creó Juan Domingo Perón con lo que hoy conocemos, me parece, no sé si vos me estabas escuchando, Cristian. Sí, súper bien. Ah, perfecto. Digo que la diferencia que hay con lo que nació el 17 de octubre del 45, que fue el día que a Perón se lo llevan preso, como decía antes, y nace el Día de la Lealtad, todo un pueblo pidiendo por aquel coronel, ¿no? Que había trabajado en pos de las necesidades del pueblo. Lo que hoy conocemos como peronismo no tiene nada que ver, pero incluso ellos mismos reconocen no adecuarse a las doctrinas. El nacionalismo y las terceras posiciones se caracterizaron en su momento por mantener una doctrina, que uno no puede salirse de esa doctrina, porque quien se sale de esa doctrina directamente no está respetando lo que sería como la Biblia para un católico, ¿no? O sea, vos tenés que adecuarte a esa especie de, podríamos decir, de reglamento. Y también existen las 20 verdades peronistas, donde tampoco el hoy, diríamos, partido gobernante, con Alberto Fernández a la cabeza, tampoco dice respetar ni las 20 verdades, incluso dice desconocerlas, y tampoco leyó la doctrina. Entonces, ¿qué podemos comparar entre el peronismo que conocimos con Juan Domingo Perón, que como yo te lo dije fuera del aire, muere con el general, porque lamentablemente se sucedieron un montón de hechos en la década del 70 que hicieron que esa doctrina se rompa, y todo lo que vino después fueron personas que infiltraron el movimiento, tanto de derecha como de izquierda, que lo utilizaron al partido como un sello de goma, que se suele decir acá, para participar en elecciones, y bueno, eso es lo que venimos padeciendo desde el, ya te digo, del golpe del 76 a la fecha, ¿no? O podemos decir desde la muerte de General Perón. Oye, claro, porque hubo un tiempo que Argentina, estoy tratando de compartir acá un video, estoy un poco complicado que estoy desde mi notebook, que Argentina se conoció en cierto tiempo como la nueva o la Europa de Sudamérica. ¿Eso fue en tiempos de Perón o fue un poquito antes? No, eso es antes de Perón. Eso se decía porque diríamos, la estructura arquitectónica que fue traída por los liberales, ¿no? Digamos, de Sarmiento para este lado, adoraban toda lo que era la arquitectura europea. Entonces, bueno, se decía que Argentina era como una subsidiaria de Europa en América. Pero eso, en realidad, con el argentino, a mí no me gusta compararlo porque yo me siento argentino y de europeo no tengo casi nada. O sea, uno puede decir, bueno, está bien, pero tus rasgos son parecidos a tal o cual etnia. Pero en realidad yo nací acá y creo que compararnos con Europa es un craso error porque eso hace entonces que no crezcamos como nación. Oye, ¿No? Y como es raza. súper bueno ese punto porque, de hecho, a nosotros los chilenos hubo un tiempo que nos llamaron los famosos jaguares de Latinoamérica. Y siempre al chileno nosotros siempre nos han metido ese concepto de parecerse a Estados Unidos o el mismo también Argentina, parecerse al italiano. Pero lo que yo admiro mucho del tema del pueblo argentino es que ustedes respetan mucho su identidad. Y precisamente esta izquierda y derecha siempre han tratado de opacar esa identidad que tiene nuestro pueblo, metiendo en el tema de la ideología marxista o este capitalismo extremo. Y resulta que los que realmente defienden la idiosincrasia de nuestro pueblo y la cultura de nuestro pueblo son precisamente las ideas nacionalistas. Y lamentablemente tenemos estos dos bloques que están absolutamente también agrandados o agigantados por los medios de comunicación que les sirve esta dualidad de izquierda y derecha entre capitalismo y marxismo y tener nuestros pueblos divididos. Pero una de las cosas que más destaco del nacionalismo es que respeta nuestra identidad. ¿Qué diferencia hay entre el justicialismo de Perón, por ejemplo? Yo sé que vamos a hablar de Menem, que el tema del afiche, pero hay que empezar desde una base. ¿Qué diferencia entre el justicialismo con este nacional socialismo quizá o el nacionalismo europeo? Porque lamentablemente siempre se trata de mezclar la idea soberana de nuestros pueblos con lo europeo.
¿qué diferencia había entre el justicialismo, por ejemplo, con la idea, no sé, pues, del nacionalismo europeo, ya para la redundancia? Como te dije antes, cada nacionalismo respeta la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Es inaplicable sacar algo de un lugar y traerlo exactamente al otro. Eso aplica para todo. En eso yo te puedo decir, por ejemplo, que la República Argentina tiene una constitución que fue la copia fidedigna de la Constitución norteamericana, con agregado de la Constitución chilena e incluso con algunos artículos de la Constitución del Estado de Luisiana. Entonces, fíjate vos cómo, ¿por qué te hago esta comparación? Fíjate vos cómo Argentina está funcionando, y funciona justamente muy mal, por tener una constitución que no está adaptada, que encima fue reformada, ¿no? Sucesivamente, diríamos en sucesivas veces, y la última fue en el año 94, justamente por Menem, en ese famoso pacto de Olivo, junto con Raúl Alfonsín, el que hoy llaman el padre de la democracia, otro traidor a la patria. Entonces, la comparación sería, tenemos una constitución que es netamente anti-argentina, entonces importar un nacionalismo de otro lado tal cual y como es, no tampoco funcionaría. Lo que hizo Perón fue, diríamos, diferenciarse de las derechas y la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha explota al hombre en pos del capital y la izquierda explota al hombre en pos del Estado. Y lo que él vino a decir a través de la comunidad organizada era que diríamos, todo tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de los sistemas, ¿me entendés? Poner al hombre por delante en vez de poner el hombre por detrás. Entonces, esa es la gran diferencia entre los nacionalismos y el nacionalismo de tinte fascista o socialista nacional, por sobre lo que es la derecha y la izquierda, que encima son internacionales, por ende siempre responden a intereses que vienen diríamos, responden a intereses foráneos, ¿no? A las transnacionales, corporaciones. Perón llamaba en su momento la sinarquía estaba la masonería, el sionismo, el comunismo, el liberalismo y la socialdemocracia, ¿no? Esas eran las 5 internacionales que Perón decía que subyugaban a los países. Aún hoy sigue sucediendo. Lo que pasa es que hubo algunos cambios. Hoy en un momento de la Argentina, viste que vos me preguntabas por qué se decía que la Argentina era europea o era una subsidiaria de Europa en América, y era por las oligarquías, ¿no? Aquellos hacendados que eran dueños de muchas extensiones y de los cuales tenían, diríamos, el mayor ingreso de capital, y la gente eran todos, no digo esclavos, pero eran casi esclavos. Entonces, Perón vino a cortar con eso, con las oligarquías. Hoy las oligarquías nacionales ya casi no existen. Hoy las oligarquías responden a las corporaciones internacionales, ¿no? Llámese Soros, llámese Rockefeller, llámese Bill Gates, ponele el nombre que vos quieras, ¿no? Rothschild, y toda la BlackRock y todas esas corporaciones que han creado esa pandemia que vos antes mencionabas cuando empezaba el programa. O sea, lo que venía a hacer Perón era enfrentarse contra, en ese momento, las oligarquías nacionales y contra los poderes internacionales sinárquicos por medio de la subyugación de la usura, ¿no? Sometiendo a todos los pueblos a la deuda eterna. Perón en un momento, en la década del 70, dijo: yo antes de pedir un empréstito me corto las manos. Vos fijate que después de muerto, lo primero que hicieron es vandalizar su cadáver y cortarle las manos. Ahí fíjate cómo operan, ¿no? También esas sociedades secretas que atentan contra las nacionalidades. ¿Por qué ocurrió ¿Por qué ocurre esa situación de atentar contra las manos de Perón ya una vez? Mirá, en Argentina pasaron un montón de cosas. A Eva Perón, por ejemplo, se secuestró el cadáver, se le hizo terrible cantidad de vejaciones, se lo secuestró, se lo llevó, se lo sacó fuera del país. Perón tuvo que hacer una especie de tratado para poder recuperar el cadáver de su esposa. Yo creo que todo eso responde a las sociedades secretas, ¿no? La masonería siempre operó y estuvo en contra de todos los que fueron los procesos nacionales en todo el mundo. Acá en un momento, en un videíto que nosotros compartimos en Toro y Pampa, teníamos al gran maestre de la República, de la República Argentina,
diciendo, ¿no?, que de derecha a izquierda todo el arco político respondía a la masonería, ¿no?, y que solamente había 3 movimientos en el mundo que no habían respondido a tal, y era el nacionalsocialismo alemán, el falangismo español y el fascismo italiano. Entonces, ¿con eso qué te quiere decir? Que ellos atentan contra los nacionalismos, y Perón era un nacionalista. Le guste o no le guste a algunos nacionalistas, porque también existen los nacionalistas antiperonistas, ¿no? Es medio loco, pero bueno, también tenemos esos bichos en la fauna argentina, hay de todo, ¿no? Oye, hablando de peronismo, bueno, este es uno de los videos que más me gusta estoy con un problema de ancha banda, entonces no voy a compartirlo, pero hay un video de Perón que habla del tema de la educación. ¿Cuáles eran las cosas que más destacaba al general Perón con respecto al tema de educación? Y obviamente que no fue aplicado por Menem y todos estos neoliberales que en realidad de peronistas no tienen nada. Bueno, lo de Perón fue en su momento, junto con Eva Perón, ¿no?, y la Fundación Eva Perón, se hicieron los hogares escuelas. Había un montón de chicos que no tenían posibilidades, que quizás les quedaban las escuelas lejos, y de acuerdo a un sistema de becas, se los traía, y en esos lugares tenían dónde dormir y dónde instruirse. Y vos sabés que en un libro que recomiendo, que lo pueden buscar en internet porque está agotado en formato papel, de Diego Massieri, que se llama Ni yanquis ni marxistas, peronistas, ¿no? Ahí te da a las claras lo que era el apotegma de ese momento, ¿no? No estaban ni con uno ni con el otro, sino que eran peronistas, hoy podríamos decir nacionalistas, porque el peronismo murió. En esos hogares escuelas se le daba la posibilidad a todos los chicos de poder tener una enseñanza adecuada. Y vos sabés que en ese momento se daban 2 materias, que una era espíritu crítico y la otra era revisionismo histórico, cosa que hoy está totalmente prohibida. El espíritu crítico fue, diríamos, destruido a través de todos estos aparatos mediadores de la realidad, como dice Ricardo Iorio, ¿no?, en los cuales nos están metiendo información constantemente, ¿no?, información falsa, para que nosotros como autómatas repitamos como loros. Detengámonos ahí un poco porque tú recién hablaste del tema del revisionismo. El revisionismo histórico. ¿Eso qué quiere decir? Cuestionar la historia como nos han contado, porque nosotros ya sabemos que la historia ha sido absolutamente manipulada por esta élite y han adecuado la historia a su conveniencia. Por ejemplo, acá en el caso de Chile, en una guerra contra Perú y Bolivia, al final nosotros en nuestra educación escolar nos metieron en la cabeza de que, no sé, porque había sido una guerra quizás por territorio con Perú y con Bolivia, pero en realidad ahí estaban las grandes salitreras británicas y las grandes familias de la élite chilena, que también ellos fueron los que empujaron a Chile a esta guerra entre pueblos hermanos, y al final siempre la élite nos metió en la cabeza de que era otra situación, y entonces ¿a eso te refieres tú con revisionismo? Porque mucha gente no sabe realmente qué es lo que es el revisionismo. Sí, sobre todo cuestionar las historias oficiales, ¿no? En Argentina la historia oficial la ha escrito Bartolomé Mitre, un tipo que no, en su haber no tiene un general que nunca ganó una batalla. La única que ganó es porque se la dejaron ganar, y fue justamente Justo José de Urquiza, que era un traidor, el traidor de Juan Manuel de Rosas, acá lo tengo yo en la remera, ¿no?, el restaurador de las leyes, otro hombre que nosotros lo recordamos por ser el defensor de la soberanía nacional, algo que ustedes resaltan siendo soberanistas, ¿no?, porque vos me decís que son nacionalistas, soberanistas. Bueno, el defensor de la soberanía nacional argentina fue Juan Manuel de Rosas. Y Mitre era un acérrimo, diríamos, enemigo de todo lo que tenía que ver con la soberanía. Y él creó una historia oficial en la cual todo lo que nos han contado, la mayoría es mentira. Entonces, existieron algunos revisionistas de la talla de Adolfo Saldías, Pepe Rosa, y muchos otros más que yo en este momento no recuerdo, pero se dieron tuvieron la valentía de empezar a recopilar datos y de ver de que los buenos no eran tan buenos y que los malos no eran tan malos, ¿no? Porque a todos los argentinos, al menos desde que yo tengo uso de razón,
nos han enseñado que Rosas era un tirano, por ejemplo, como lo han hecho con el mismísimo Perón. Bueno, con Balmaceda acá en Chile también pasa lo mismo. Nosotros somos admiradores del presidente Balmaceda, que él busca nacionalizar el salitre para industrializar este país. Y bueno, viene la corona inglesa o Inglaterra, en este caso, junto con la clase política de ese entonces, y le declaran la guerra al presidente Balmaceda, que quería nacionalizar el salitre para construir escuelas, construir líneas férreas. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de que estas grandes potencias siempre han hecho sucumbir nuestra economía, saquean nuestros pueblos, y ahí está el juego dual de la izquierda y la derecha, porque nosotros siempre estemos peleados y nunca seamos capaces de unirnos como pueblo. Bueno, eso es lo que dice el justicialismo, unir al pueblo, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente lo que vos decís es eso. El justicialismo vino, primero, para darle derechos al hombre, que hasta ese momento era solamente un número, ¿no? Como ahora sucede, pero en ese momento el hombre era un animal de trabajo, como cualquier otro, y entonces no tenía derecho a nada. Bueno, con el justicialismo, con el advenimiento del justicialismo, se lograron esos derechos, sobre todo en el pueblo trabajador, y de la mano de Eva Perón también diríamos, el empezar a reconocer a la mujer como tal y como compañera del hombre, ¿no? Cosa que hoy muchas de las feministas se arrogan a Eva Perón cuando Eva Perón siempre hablaba de ser compañera del hombre, ¿no? Hoy estos feminismos nuevos hacen que el hombre y la mujer se enfrenten y terminemos destruyendo lo que sería diríamos, la célula primogénea, la primer célula de la comunidad, que es la familia, ¿no? Vos fijate cómo utilizan a los autores, digamos, los actores de la historia para su propia conveniencia, ¿no? Te muestran una Evita alejada de Perón cuando Eva Perón en su obra, ¿no? En Mi mensaje, ella habla siempre de estar al lado del hombre e incluso decía que diríamos, en su estadía en Europa se había asustado y azorado por el crecimiento de los movimientos feministas en Europa, donde la mujer buscaba competir con el hombre o reemplazar al hombre, ¿no? Y Perón también se lo dice, porque ellas buscan ser hombre en vez de ser mujer. Increíble, Pablo, cómo distorsionan las ideas originales. Porque los mentidores. Sí, claro, yo también he visto, no sé, pues, estos afiches de la feminista misándrica, que en realidad buscan el odio entre el hombre y la mujer, con fotografías de Eva Perón con un pañuelo verde, o sea, es absolutamente... Una ignominia. Absolutamente asqueroso, porque claro, Evita estaba por el tema, claro, lo que tú dices, ese complemento entre hombre y mujer para ella era fundamental, y también la protección de la familia. Y hoy día vemos todo lo contrario con estas progres encabezadas por la señora Kirchner, que ahí también, ella también es gran parte de este falso peronismo, y vemos medios como RT, como CNN, tildándola de peronista cuando de peronista no tienen nada. Bueno, justamente eso, pero ¿sabes lo peor de todo? Es que desconocen o directamente nunca leyeron a quién están exaltando, ¿no? Porque Eva Perón, no me acuerdo si fue en el año 51 o en el año 52, diríamos, en la apertura de la escuela de enfermería, ¿no? De mujeres, de enfermera, ella misma decía, ¿no? Defendamos a cada niño que está por nacer, porque en ese vientre hay un nuevo peronista, ¿no? O sea, fíjate vos cómo ellas utilizan a una persona como Eva Perón para sus beneficios, desconociendo lo que Eva Perón escribió en su momento y también dijo en sus discursos, ¿no? Entonces, claramente mienten. Y lo han hecho con Perón y lo han hecho con todo. Por eso, hablar hoy de peronismo queda anacrónico. Para mí, el peronismo, como te dije al principio de la conversación, se muere con el general Juan Domingo Perón. Lamentablemente es así. Yo tengo algunos... yo no me voy por si acaso, te dejo en pantalla. Está bien, sí, yo me quedo ahí solo. Sí, no, tranquilo, estamos acá escuchándote. Oye, pero bueno, entremos al tema del momento hoy día, que, bueno, estuvo el tema de la lamentable fallecimiento de Diego Armando. Bueno, yo soy futbolero, me encanta el fútbol, a mí me tocó mucho, y ahora está el tema del fallecimiento de Carlos Saúl Menem con estos 3 días de duelo. ¿Qué es lo que hizo Carlos Saúl Menem realmente en Argentina?
fue realmente el precursor del neoliberalismo en realidad en Argentina también, disfrazado de este peronismo, porque yo lo que he escuchado que Menem terminó privatizando todo en Argentina, o estoy equivocado. No, bueno, justamente Carlos Menem lo que hizo era un gran farsante, ¿no? Luego fue traidor, pero primero fue un gran farsante porque él vino como vendiendo diríamos, una imagen de caudillo federal, ¿no? En campaña se lo veía con el pelo largo, patillas, si vos lo googleás lo vas a encontrar, con un poncho rojo, así como el que yo tengo aquí atrás, ¿no? Acá tengo un poncho federal, se le llama, y él se vendía como el gran caudillo federal. En ese momento estaba la corriente del peronismo ortodoxo, diríamos que lo representaba Carlos Menem, y la corriente renovadora que la representaba Antonio Cafero. Gana las elecciones internas, algo que nunca en el peronismo había existido, fueron las primeras elecciones internas, donde se impone Menem. Y ahí Menem empieza a hacer campaña, empieza a decir un montón de cosas, síganme que no los voy a defraudar, la reactivación productiva, bueno, un montón de cosas que sonaba muy bonito y sonaba muy al peronismo de Perón, ¿no? Si algo hizo Perón, ahora volviendo otra vez diríamos, cuando inicia su mandato allá por el año 46, si algo que hizo Perón fue el desarrollo tanto tecnológico como industrial de la República Argentina, ¿no? Argentina, que era un país que solamente se dedicaba a la fabricación o a la generación de materias primas, le puso valor agregado, que es lo que tiene que hacer todo país del mundo, ¿no? En eso yo destaco la obra de Marcelo Gulo, ¿no? La teoría de la insubordinación fundante, donde explica cómo Inglaterra deja de ser colonia y pasa a ser imperio. Pero bueno, sin llegar a ser imperio, Argentina logra industrializarse y de esa manera empezar a cortar con los lazos que nos, diríamos, subyugaban y que nos hacían trabajar siempre para la corona, ¿no? Para la corona inglesa. Siempre Inglaterra estuvo metida en la región, vos lo nombraste en su momento, siempre estuvieron ellos detrás de cada conflicto que hubo en los países americanos. Entonces Menem gana las elecciones y una vez que gana las elecciones, el tipo se corta el pelo, se afeita las patillas, hasta ahí vos decís, bueno, ahora es presidente, se tiene que poner un poquito más presentable. Agarra el poncho federal, lo tira, lo cambia por un traje Armani y sale a hablar y todo su discurso pasa a ser totalmente opuesto a lo que había dicho en campaña. Luego, más adelante, él dijo y reconocería que si él haría lo que hizo, lo que terminó haciendo, nadie lo hubiera votado. Vos fijate lo caradura y cínico, ¿no? Porque una persona que te está diciendo que te mintió en campaña para ganar las elecciones, lo peor de todo es que después lo vuelven a votar, ¿no? Ese es el problema del pueblo argentino. Que parece y del pueblo chileno también, no creas que bueno, así... en realidad de todos los pueblos del mundo, creo que tienen muy mala memoria. Pero básicamente, si bien Menem fue un tipo nefasto y un traidor, hubo un pueblo que lo avaló, lo votó una vez y luego lo votó otra vez y luego lo votó de nuevo. Y no nos olvidemos que Menem muere, ahora hace poquito, siendo senador. Era el tercer mandato de senaduría. Un tipo de 90 años, es una locura, ¿no? Pero con eso, ¿qué hacía? Lo estaban defendiendo, manteniéndole sus fueros para que no pueda ser juzgado por, entre tantas cosas, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, donde murieron 300 personas, ¿no? Y donde hoy, el día donde se decretan los 3 días de duelo, Río Tercero, la municipalidad dijo que no iba a respetar el duelo porque justamente tenían que tener un poco de dignidad. Pero dentro de las cosas que hizo Menem, y vos en un momento lo dijiste, vos fijate cuán antiperonista era Menem, que primero firma el Tratado de Madrid, ¿no? Lo primero que hace es firmar el Tratado de Madrid, en el cual Argentina se hinca ante el reino de Inglaterra, ¿no? Diciéndole que, bueno, que renunciábamos al rearme de la Argentina, ¿no? Como cualquier país del mundo que tiene derecho a cuidar su país, ¿no? Porque cuando uno compra armamento, no es para salir a invadir, sino para defenderse, es una actitud disuasoria. Bueno, hoy Argentina, desde el año 90 a la fecha, está indefenso, ¿no? Entonces, firma el Tratado de Madrid. Luego, privatiza todas las empresas energéticas. Aquellas empresas que fueron creadas en el peronismo, en la década del 40, el tipo agarró y las privatizó todas, ¿no? Y sabemos muy bien que cuando un país privatiza su energía,
ya pasás a depender de un privado que cuando se le ocurre te aumenta las tarifas y claro. cuando vos no le das lo que él quiere, agarra y te baja el botón y te hace un apagón general, ¿no? Eso lo hemos visto a aquellos que le gustan la serie, en esa serie House of Cards. Oye, parece que estuviera hablando de Chile. Bueno, entonces, para que veamos que la realidad de nuestros países hermanos son iguales y lamentablemente hay mucha gente que también cae en esa rivalidad entre el chileno y el argentino por lo que pasó en Malvinas y bueno, y otras cosas más. Pero bueno, los pueblos no tienen la culpa de que nosotros tengamos gobernantes que son nefastos. Entonces hay que entender bien, porque ahí está un comentario no muy apropiado que vi del tema de Laguna del Desierto. Bueno, acá nuestros pueblos no son enemigos, son las élites las que provocan estos conflictos de repente por intereses propios. Tal cual. Sí, no, eso desde ya. Y ¿sabés qué? Yo tengo que reconocer que yo también tenía esa visión de los chilenos, porque lógicamente uno como argentino te están diciendo, qué bueno que los mataron, que viste todo ese tipo de barbaridades, la verdad que a uno no le cae bien, pero luego este tipo de conexiones en las cuales yo te conozco a vos y conocí a otros compatriotas tuyos, empecé a entender justamente lo que vos acabas de decir. Los pueblos no tenemos la culpa de lo que los gobernantes hacen. En realidad, tenemos la culpa por ser quienes los votan y olvidarnos en el momento de votar. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso ahí coincido con vos que claramente lo que haya sucedido en el 82 en Malvinas, el pueblo chileno no tuvo nada que ver. Puede haber algún deforestado mental que pueda decir cualquier barbaridad, pero también los hay de este lado y creo que locos y salame hay en todos los lugares. Esa es la manipulación que hemos tenido por los medios de comunicación, por esta dictadura, Augusto Pinochet, Galtieri, creo que uno de los generales de allá, yo no estoy tan... Videla. Bueno, Videla. Entonces, al final, ellos terminan defendiendo sus intereses. Por ejemplo, nosotros entendemos que lo que pasó en Malvinas, obviamente, era un tema de que no le compete al pueblo, sino que eran dictaduras, donde hubieron comentarios de, creo que Videla o Galtieri, donde dijo que después de Malvinas venían los chilenos, y todo eso también empezó a incrementar el ambiente de rivalidad en nuestros pueblos. Resulta que nosotros los pueblos, nosotros los nacionalistas sabemos que para poder realmente sacarnos a estas basuras corporativistas, estos imperialismos, tenemos que ser capaces de unirnos. Lo que quería Perón con Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, claro. Cuéntame un poco de, tú que eres una biblioteca andante del nacionalismo argentino, ese tratado, ¿cómo se trataba el tratado? ¿Cómo se llama? Perón tenía el ABC, Perón tenía en mente formar un bloque económico que es Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Los tres países más importantes de ABC, América. Argentina, el Brasil, ABC. Chile. Y Chile, creativo, exactamente. Pero bueno. Bueno, entonces, con eso lo que Perón, y qué es lo que tenemos que buscar en el caso de llegar al poder todos los nacionalistas, la unión de la Hispanoamérica, aquello que dividieron los ingleses en su momento con la balcanización, que sufrimos, ¿no? Porque no nos olvidemos que todos pertenecíamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, y lo que San Martín ideó fue la liberación de América, no la independencia de cada país, ¿me entendés? Porque eso también es infiltración, pero bueno, sabemos que los ingleses se meten en todos lados, lo han hecho con Turquía, lo han hecho con Grecia, lo han hecho en cada lugar del mundo, en África, en cada lugar donde ellos estuvieron, siempre siembran la cizaña para que los pueblos se terminen peleando y los buenos terminan siendo ellos. Vos fíjate que todo arbitrio entre problemas limítrofes que tuvimos con Chile, diríamos, lo designaban los ingleses. O sea, fíjate vos que es una locura, es ir al tipo que el que generó el problema termina siendo el árbitro. Es de locos, pero bueno, lamentablemente sucede. Inglaterra es el gran, yo lo llamo la pérfida Albión, ¿no? Le decimos porque es el que siempre siembra la cizaña y que está tirando veneno constantemente para que todos tengamos problemas entre nosotros y ellos desde allá tranquilito, ¿viste? Pero bueno, como todo imperio, como el imperio romano cayó, puede caer ellos también.
Pablo, porque siempre nosotros nos enfocamos en Yanquilandia, ya Estados Unidos, y China, pero resulta que quienes roncan en nuestros pueblos son los ingleses. Exactamente. Y pasan bastante desapercibidos porque el tema de la guerra del Pacífico fue por culpa de los ingleses, el tema de las Malvinas por culpa de los ingleses, y siempre son los ingleses los que están metidos acá. Y resulta que siempre apuntamos los dardos a Estados Unidos y a China, bueno, ahora a China, pero no nos preocupamos realmente quiénes son los, ¿cómo le llaman? ¿Cipayos le llaman ustedes? A los vendepatrias, sí, cipayos, sí. Claro, y bueno, sí. Y estos políticos que también han ayudado a que estas potencias sigan saqueando nuestros pueblos y no seamos soberanos. Bueno, ahí está. Vos fijate una cosa, un dato no menor, es que la izquierda argentina siempre habla de Inglaterra, habla de Estados Unidos, pero nunca habla de Inglaterra. Y el problema de Argentina siempre fue Inglaterra. Y si nosotros nos ponemos un poco más finos, el eje es anglosionista. Vos tenés la cabeza pensante es Inglaterra. El brazo armado ejecutor es Estados Unidos. Y el financista siempre es el Estado de Israel. Entonces, ahí es donde está el grave problema que tenemos, no solo en esta región, sino en el mundo. Entonces, por eso nosotros desde el Frente Patriota, ¿no? Alejandro Biondini lo dijo muy claro, de nosotros llegar al poder le damos al embajador inglés, no las 72 horas que dictamina los tratados, ¿no? Diríamos diplomáticos. Le vamos a dar 649 minutos para que se vaya como sea por cada héroe nuestro caído en Malvinas, ¿me entendés? Porque no podemos seguir teniendo en nuestro país al enemigo que tiene tomadas nuestras islas, ¿no? Y que encima el tipo la juegue de influencer, ¿no? Porque es un tipo muy simpático, un tipo que está con los de derecha, que está con los de izquierda, se saca foto con uno, se saca foto con el otro. Entonces vos a ese tipo, lo primero que tenés que hacer es decirle, mire señor, usted tiene 649 minutos y se tiene que ir del país, váyase como sea, se quiere ir a Uruguay, se quiere ir a Chile, quiere ir a Brasil, a donde sea, pero acá no va a estar más. Entonces todos los países debemos tomar de esa decisión. Pero bueno, para eso tiene que estar el nacionalismo en el poder, porque claramente tanto este neoperonismo que nos gobierna, como ese neorradicalismo que viene como a ser como la otra alternativa, ¿no? Porque el radicalismo también dejó de existir con la muerte de Irigoyen, para mi modo de ver, terminamos desconociendo cuál es el real problema. Y el real problema, lo acabamos de decir, son los ingleses. Siempre en esta región han sembrado la cizaña, nos han quitado todo y han hecho que nos peleemos entre pueblos hermanos, cuando nosotros con ustedes no tenemos mayores problemas, ¿me entendés? Entonces, tenemos que reconocer el problema. Pero yendo otra vez a Menem, vos fijate que Perón crea la aerolínea de bandera en el año 1949, Aerolíneas Argentinas, y lo primero que hace Menem es privatizarla. O sea, fíjate vos que todo lo que hizo Perón, el tipo hacía lo deshace. Exactamente. Y lo tildan de peronista, es absurdo. Ahí está. Después, Perón nacionaliza los ramales ferroviarios, ¿no? Que en ese momento estaban bajo poderío inglés, ¿no? Casualmente, como siempre, y Perón nacionaliza, ¿no? Por medio de una triquiñuela, una especie de maniobra, la cual le salió muy bien a Perón, termina nacionalizando los ferrocarriles, y lo que hace Carlos Menem, que es ramal que para, ramal que cierra, con anuencia del sindicalista, que todos veneran, Hugo Moyano, que apoyó la moción para hacer fuerte a su gremio. Vos fijate cómo se olvidan de sus nacionales, de sus compatriotas, en pos de los beneficios de uno, ¿no? En este caso Moyano, en pos de su gremio, que era el de camioneros, que era un gremio muy chiquitito, y hoy es uno de los más grandes del país. ¿Y eso gracias a quién? A Carlos Saúl Menem. Luego, Perón, en su momento, diríamos, amplía lo que eran las cajas jubilatorias, ¿no? La previsión social, y él decía que la previsión social no tenía que estar ni en manos del Estado ni en manos de los privados, que tenían que manejarla los trabajadores. No. ¿Qué hizo Carlos Menem? Creó la AFJP, la privatizó. La FP chilena. Exactamente, copiaron el modelo chileno y lo trasladaron acá. ¿Qué hizo el kirchnerismo para hacerse de dinero? Se hicieron los grandes patriotas y nacionalizan otra vez la caja de previsión, pero en vez de volver a los trabajadores, ¿a quién va? Al Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se sirve de la plata de nuestros jubilados. Mira, y ojo ahí,
acá la izquierda chilena, el Partido Comunista, quiere hacer exactamente lo mismo con la AFP. Bueno, ahí está. Entonces, el modo operandi es exactamente el mismo en Argentina y en Chile. Tiempo más adelante, tiempo después, pero terminan haciendo lo mismo. ¿Y cuál es el gran propósito al final? Tener a otros pueblos divididos para que estas grandes corporaciones terminen apropiándose de todo y a nosotros teniéndonos ahí entre medio abusados y absolutamente saqueados de nuestros recursos naturales. Sí, sometidos ya te digo, a los imperios, pero vos fíjate que esto no es que lo hacen ellos hacen lo que le dicen de afuera. No es casual de que en Chile pase lo mismo, en Bolivia pase lo mismo, en Uruguay pase lo mismo, en Argentina pase lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? Porque te dan letra desde afuera. Entonces, cuando vos estás obedeciendo al amo, lo que menos haces es gobernar para tus compatriotas. Estás gobernando para las élites. Bien lo dijiste vos. Son cipayos. Había una frase de Arturo Jaureche que decía que malo no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Y el problema lo tenemos con los cipayos nativos, ¿no? Aquellos que en pos de un beneficio propio terminan vendiendo hasta la joya de la abuela. Otra cosa, bueno, como te dije, que hace Menem, en el año 49, en Argentina, se hace una constitución que realmente obedecía a los intereses del pueblo, ¿no? Hasta el año 1949, de 1853 hasta 1949, no tuvimos nunca una constitución que atendiera las necesidades del pueblo. Como te dije antes, era una constitución copiada. Bueno, Perón crea la Asamblea Constituyente, sale la Constitución de 1949 y ¿qué hace Carlos Saúl Menem? Reforma la Constitución, pero no la del 49, que había sido... Mira que, perdona por detenerme ahí, Pablo, porque acá en Chile siempre hablan de que crear una asamblea constituyente o convocar una asamblea constituyente está relacionada a la izquierda. Y resulta que una asamblea constituyente es una constitución hecha por el pueblo, pero termina siendo manoseada por tanto izquierda como derecha, porque ahí viene el tema de Venezuela, te asocian al tema de lo que hizo el chavismo, pero en realidad las asambleas constituyentes son asambleas creadas por el pueblo. Ahora, que la izquierda y la derecha la traten de manosear ya es otro cuento, pero qué bueno escucharte decir eso porque, bueno, sabemos que Perón era un patriota verdadero, un nacionalista verdadero, pero lamentablemente aquí la derecha, que ellos sí se creen patriotas, ellos se creen nacionalistas, le tienen terror a la asamblea constituyente. Entonces, qué bueno que un nacionalista como tú digas, Perón convocó a una asamblea constituyente para una constitución legítimamente argentina. Claro, y que responda a las necesidades del pueblo, ¿no? Porque si la Constitución Nacional no responde a las necesidades del pueblo, decime para qué Sorongo queremos una Constitución. No sirve para nada. Que era lo que decía en su momento, ahí están pidiendo los muchachos de Patria al Hombro, yo ahora voy a decir cuáles son las 5 tradiciones de Menem. Así saben qué clase de persona era este nefasto que se acaba de ir, ¿no? Y que ahora quieren hacernos creer que es un patriota o que era una buena persona. Pero fíjate vos que Menem reforma la Constitución de 1853 con sus reformas, pero no vuelve a la Constitución de Perón. Y los Kirchner nunca volvieron tampoco a la Constitución de Perón. Siguieron avalando esta Constitución antinacional. ¿Por qué es antinacional? Porque es una Constitución que no defiende no solo los intereses del pueblo, sino que además tiene entregado nuestras riquezas naturales a compañías extranjeras. Las compañías argentinas y el Estado Nacional no pueden... amigo Pablo, qué coincidencia, o sea, estamos exactamente lo mismo. Pero, acá ¿y para quién? La Constitución chilena, porque acá salió la derecha en masa a decir que porque el pueblo convocaba que era una asamblea constituyente va a ser una constitución comunista. Pero resulta que la propia constitución de Augusto Pinochet, que muchos se creen que Pinochet era un patriota nacionalista, y eso es falso, porque él permitió que las grandes corporaciones privatizaran también, y bueno, no fue, incluso ahí hay cosas que yo también defiendo del gobierno de Pinochet o dictadura, como quieran llamar, que él no entregó el cobre, permitió privatizar cierta parte. Lo que privatizaron todo fue la democracia, que fue Eduardo Frei, los presidentes de la Concertación. Pero esta constitución que tenemos en nuestro país es neoliberal, es absolutamente corporativista y permite el saqueo de nuestras naciones, lo mismo que pasa en Argentina. Entonces, bueno, volvamos al tema de la constitución de Perón, que era una constitución por asamblea constituyente y absolutamente nacionalista y patriota.
Exactamente, defendía todo lo que tenga que ver con los intereses nacionales, los hidrocarburos, las riquezas, la extracción del petróleo, diríamos, la libre navegación de los ríos. O sea, vos fijate que Argentina, de tener, diríamos, de estar subyugados por Inglaterra, ahora la libre navegación del río Paraná, que es por donde se entra, diríamos, para el norte, ¿no?, de América, se lo entregaron, le acaban de entregar la cuenca del Paraná a los chinos, ¿me entendés? O sea, es una entrega de soberanía, no importa a qué imperio, sea chino, sea norteamericano, sea árabe, el que fuera, no tenés que entregar nada, vos tenés que defender lo tuyo. Bueno, hoy día Argentina está totalmente de rodillas. Entonces, vos fijate cómo Menem, cada cosa que creó el peronismo, de Perón, él se encargó de destruirla. Y todos los que vinieron después no lo repararon, ¿me entendés? Porque si vos me decís que los Kirchner venían y reparaban todo el daño que había hecho Menem, bueno, uno dice, bueno, por lo menos los tipos responden a la doctrina nacional justicialista. Pero eso no fue verdad. Eso no fue verdad. Es más, se le dio entrada en ese momento a los agroquímicos, a Monsanto, y hoy Argentina termina haciéndose, termina también envenenando a las personas, ¿me entendés? Entonces, cada uno que ha venido ha hecho una parte de la entrega, como también lo hizo Alfonsín en su momento, ¿no? Porque Alfonsín también tiene parte digamos, de la historia. Lo que pasa es que estamos hablando del peronismo y meter a Alfonsín es medio traído de los pelos. Pero ahí hablaban de las 5 traiciones. Vos sabés que Mohamed Ali Zaineldin, aquel que incluso jura, le entregan la presidencia del Partido Justicialista, en su momento, ¿no?, una persona, un patriota que tuvimos acá, que avisoraba el nuevo orden mundial en la década del 90. Vos fijate el tipo, lo visionario que era, ¿no? Decía, entraremos al nuevo orden mundial de rodillas inermes y con las manos en la cabeza. Y hoy estamos todos en con mascarilla, en esa destitución. Bueno, pero estamos en eso, ¿me entendés? Y el tipo lo dijo, él dijo que las próximas guerras iban a ser bacteriológicas. También la pegó Zaineldin. Y lo primero que hizo Carlos Saúl Menem fue meterlo preso. Y él, estando en la prisión en Campo de Mayo, le hace una carta a Menem cuando estuvo preso en una quinta en un barrio privado ahí en Don Torcuato. Bueno, en la carta le dice que aproveche el estar preso para conectarse con Dios, para redimirse de sus pecados, de sus traiciones, y dice que él, hablando con un compatriota de Menem, porque Menem era, diríamos, su ascendencia era sirio-libanesa, su madre era sirio-libanesa, le dice, una vez hablando con un compatriota suyo, dice, me dijo que en Siria se habla de usted como el hombre de las 5 traiciones, ¿no? Entonces las pasa a relatar. Traicionó a su religión, él se convierte al catolicismo diciendo que la madre había tenido una visión de la Virgen del Valle, lo cual no se sabe si es cierto o no. La cosa que él renuncia a su religión, ¿para qué? En pos en ese momento la Constitución Nacional no permitía que nadie ejerza como presidente o cargos públicos si no fuera diríamos, católico, ¿no? Entonces él lo que hace en la reforma es sacar esa, diríamos, esa condición, ¿no? Entonces cualquiera ahora que profese cualquier culto, ahora sí puede ser presidente, puede ser gobernador o lo que fuera. Entonces decía, usted traicionó su religión, traicionó a su raza árabe. No nos olvidemos que Menem es financiado por el gobierno sirio, gana la campaña gracias al gobierno sirio, porque fue quien aportó el dinero, y luego lo primero que hace es un acuerdo con el régimen sionista. Entonces, luego se dice que él paga con la vida de su hijo cuando sufrió el atentado. Yo no tengo las pruebas, pero si el río suena es porque agua trae, ¿no? Luego dijo que traicionó a su nación, lo decían los sirios. Vos fijate, ¿no?, las famosas relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no?, cuando él era íntimo amigo de Bush, cuando entra al Parlamento norteamericano y lo aplauden todos, ¿no? Pero no lo aplaudían porque era un patriota argentino. Lo aplauden como en su caso le rindieron loas a Rosas por ser un patriota argentino. No, era porque era justamente un cipayo y un traidor a la causa nacional argentina. Traicionó al Partido Justicialista, y en eso tengo que recalcar que Alejandro Biondini, el líder del Frente Patriota, donde yo soy dirigente también, en el año
en enero de 1990... Te me adelantaste la jugada, pero bueno, ya vamos. Bueno, porque estoy leyendo acá cronológicamente. Biondini en el año 1990, el 11 de enero de 1990, saca una solicitada en el diario Crónica diciendo que primero se iba del Partido Justicialista y acusándolo a Menem de traición a la doctrina nacional justicialista. Entonces ahí te das cuenta cómo los sirios ya veían la traición al partido. Y Alejandro Biondini tuvo la hidalguía y el honor de decir, yo de acá me voy, esto no es para mí, y cuando otro en su lugar, muchos, ¿no?, de los que llaman patriotas, se quedaron a bancar ese gobierno antinacional, como también bancaron el gobierno antinacional de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Y dice, traicionó a su familia. No nos olvidemos que cuando Carlos Menem fue presidente, echó literalmente a su mujer y sus 2 hijos adolescentes de la Mansión de Olivos y utilizó la Mansión de Olivos como un burdel, ¿no? La llenó de prostituta, el tipo le gustaba, yo no diría, digamos, no voy a condenar que a él le gusten las mujeres, lo que digo es, fíjate lo traicionero que fue, que cuando ganó las elecciones le pegó una patada en el culo, como decimos acá, a su familia y empezó a vivir la vida loca, ¿no? Andando en Ferrari, bueno, y todas las estupideces, bailando en la televisión con una dualica, bueno, toda la cantidad, el famoso pizza y champagne, en el cual en la época de los 90, lamentablemente los argentinos fuimos cómplices, porque repito, se le dio otro mandato a un tipo que ya había demostrado con creces que había traicionado a todo el pueblo argentino y a una nación, ¿no? Y sobre todo a la doctrina nacional justicialista, que era por la cual él fue, diríamos que fue presidente, ¿no? Así que ese es Carlos Saúl Menem, para que ustedes vean qué tipo de persona es la que se acaba de ir al otro plano y que lamentablemente no pagó en vida todo el daño que le hizo a un pueblo, porque Argentina, si algo tuvo en la década del 90, fue que el hombre argentino pierda su dignidad. Perón decía que el trabajo dignifica. Bueno, lo que él vino a hacer es a sacarle el trabajo al hombre, dejó entrar a la droga indiscriminadamente y hoy el hombre argentino no es más que un mero zombie que lo único que hace es vivir de un plan social, ¿no? Oye, bueno, ahí estoy tratando de compartir la publicación de Biondini, porque muchos, bueno, tú dices que el peronismo murió con Perón, pero yo encuentro que todavía hay cierta esperanza con que ese nacionalismo verdadero, justicialismo, se recupere un poco o que vuelva a tener alguna esperanza con Alejandro. Nosotros tuvimos un live ahí y gracias a ese live también nos conocimos nosotros y tuviste la gentileza de invitarnos a tu canal. Al menos la idea que presenta Biondini son absolutamente muy cercanas a nosotros. Él tiene su pasado ya cercano al tema de nacionalsocialismo, lo sabemos, pero acá lo que importa son nuestra identidad como pueblo y lo que nos niegan esta izquierda y derecha que al final terminan haciendo lo que hemos dicho en todo este live, teniéndonos nosotros peleados, preocupados de cualquier cosa y no preocuparnos realmente de la soberanía de nuestros pueblos. Pablo, bueno, y tú perteneces al Frente Patriota. Hay mucha gente que también sigue al PCR, Salvucci. Nosotros hemos tenido algunos likes con él en Radio Mirador del Gallo. ¿El PCR también tiene ideas justicialistas o se inspiran más que nada en las ideas de Salvucci? ¿Qué diferencia hay entre el Frente Patriota de Biondini y el PCR de Salvucci? No, mirá, en realidad diferencia no tenemos ninguna porque ambos tenemos, como decís vos bien, la cosmovisión justicialista, ¿no? Ambos suscribimos al legado de Juan Domingo Perón, ambos suscribimos a la línea nacional histórica que nosotros llamamos San Martín, que nos da la independencia, Rosas la soberanía y Perón la justicia social, o sea que son las 3 banderas del nacionalismo argentino, a la cual se le suma luego, porque Perón bien lo ve, de que había que dar la batalla cultural, entonces había que sumar, diríamos, la batalla cultural como otra de las banderas del nacionalismo, ¿no? Entonces, no, con Salvucci no nos diferencia nada, en realidad el proyecto Segunda República intentó ser un partido, no llegaron a completar, diríamos, los requisitos que se necesitan, que pone la justicia electoral,
y ahora quedó en una especie de, digamos, él siempre fue un analista político internacional, un hombre que sabe mucho de geopolítica, Mucho. y la verdad que no tenemos diferencias con él, al contrario. No sé ahora en qué parte, en dónde está parado políticamente, porque en realidad él no participó. Nosotros lo hemos invitado a participar y no quiso. Así que diferencias no hay. Lo único que podemos decir es que estaría bueno tenerlo en nuestras filas, porque es un tipo que sabe mucho, pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que necesitamos dar el primer paso, que sería lograr que Alejandro Biondini este año 2021 logre entrar en la Cámara de Diputados, ¿no? Ese sería el primer paso y diríamos el desembarco, la cabecera de playa del nacionalismo social argentino para lo que venga después, ¿no? Para que después en el 2023 empezara a crecer de manera más cuantitativa, ¿no? Oye, Alejandro Biondini, que bueno, es el líder natural del Frente Patriota, termina siendo, bueno, exiliado de la política en un tiempo. Sabemos que él fue uno de los grandes enemigos de Carlos Saúl Menem. De hecho, aquí estoy tratando de compartir una publicación, porque algunas personas en Instagram trataron de decir que Biondini era cercano al neoliberalismo y era cercano a Menem, y después una gran falsedad. Y bueno, ¿por qué razón Biondini termina siendo, entre comillas, exiliado de la... Ahí están viendo la publicación de Ricardo Biondini, que el Partido Justicialista expulse a Menem. ¿Por qué termina siendo, no sé, alejado de la política Biondini? No, mirá, lo que pasa con Alejandro es que luego de la ruptura con el Partido Justicialista, ¿no? Básicamente con Menem, diríamos, la agrupación que él lideraba dentro del justicialismo se llamaba Alerta Nacional, ¿no? Entonces, cuando se van del peronismo, lo que tratan de hacer es formar el Partido Nacionalista de los Trabajadores, luego el Partido Nuevo Triunfo, y ahí, en ese interín, Menem lo manda a encarcelar, ¿no? Como siempre, buscando la quinta pata del gato. O sea, Menem lo manda a encarcelar a Biondini. Claro, lo meten preso a Alejandro, estuvo en la cárcel de Devoto, tuvo un intento de asesinato dentro de la cárcel, él lo cuenta digamos, en reuniones íntimas, pero eso, los detalles los tiene que dar él, pero bueno, también sufrió eso, y luego sufrió la proscripción durante 21 años. En Argentina, el peronismo estuvo proscripto, Juan Domingo Perón estuvo proscripto durante 18 años. Alejandro Biondini tuvo 21 años proscripto de la política argentina. No lo dejaban. No podía participar. No podía participar porque había sido proscripto. Claro. Es como que la gente vaya entendiendo lo que querían hacer con Donald Trump en Estados Unidos, sacarlo de la política, para que vamos entendiendo qué es lo que está. Exactamente. Bueno, la persecución política y social, ¿no? Porque imagínate que cuando vos te siguen políticamente, te meten preso, lo que tratan de buscar es, diríamos, diezmar tu espíritu, diríamos, combativo, o sea, tu espíritu de lucha. Pero bueno, Alejandro es un hombre fuerte y tenaz, y le logró torcer el brazo no solo a Menem, sino también a la DAIA, ¿no? Que era una de las grandes impulsoras, ¿no? Por eso me llama la atención cómo la DAIA sale a manifestarse en contra, diríamos, como no respetando el duelo, ¿no? De Carlos Saúl Menem, cuando Menem le dio todo a la DAIA, pero bueno, son esas cosas, viste que dicen Roma no paga traidores, capaz que ellos mismos tampoco les gustan los traidores y viste cómo es, ¿viste? Tienen ese tipo de cosas. Bueno, Biondini pudo lograr saltar todas esas proscripciones y en el año 2012 logra inscribir el partido político, bueno, que hoy día se llama Frente Patriota, y en el año 2019 pudo presentarse a elecciones presidenciales. Si bien no pasamos las primarias, pudimos participar en una elección que fue, diríamos, histórico, ¿no? El nacionalismo argentino nunca, salvo en el caso del peronismo, nunca había sido representado por ningún partido, ¿no? Oye, Pablo, bueno, ¿y tú tienes esperanza que realmente el nacionalismo argentino pueda permearse en esta lamentable sociedad de ignorantes? Porque nos han mal educado durante mucho tiempo y lamentablemente tenemos que ser sinceros.
nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles, como, al menos como chilenos, en la ignorancia de nuestros pueblos, que terminamos votando por políticos corruptos, gente que traiciona a tu país, gente que termina asesinando a dirigentes sociales, o que gente que lucha por la justicia. ¿Tú realmente ves una esperanza en el nacionalismo argentino, basándote en que hoy día existe una gran cantidad de juventud progre, con este feminismo misándrico metido en la cabeza, con una agenda LGTB que viene absolutamente influenciada desde el extranjero? ¿Hay esperanza realmente con el nacionalismo, al menos en Argentina? Mirá, nosotros en el Frente Patriota tenemos 7 principios, y uno de los 7 principios es la fe. Si nosotros no tuviéramos la fe, directamente no estaríamos haciendo nada. Y la fe es la que nos da la esperanza, ¿no? Nosotros tenemos la férrea esperanza, valga la redundancia, de poder romper con esa, diríamos, esas cosas de las cuales hemos sido catalogados, porque la gente, si bien, como decís vos, está totalmente inoculada o está continuamente invadida de estas ideas, diríamos, antinaturales, ¿no? Porque lo que viene a hacer la agenda LGBT es meter lo antinatural en el humano. Yo creo que a eso, viste, como a toda acción existe una reacción. Entonces, tenemos que tener la esperanza en eso. Ya hay mucha gente que empieza a manifestarse en contra de, ¿me entendés? De a poquito, no te digo que sean masivos, pero ya le empiezan a molestar a los padres que le enseñan a los chicos educación sexual desde jardín, que le digan a un chico de jardín, a un varón que puede ser hombre con vulva, a una mujer que puede ser hombre con vulva, y a un varón que es una nena con pene. O sea, ese tipo de cosas terminan siendo, a la larga, terminan generando reacciones en la gente en contra de este sistema en el cual nos están llevando a creer en lo que no es real, ¿no? Claro. Hay una frase de Chesterton. A la deconstrucción de nuestro esa, la deconstrucción, ¿no? Hay una frase de Chesterton que decía, ¿no? Llegará el día que habrá que blandir una espada para aseverar que el pasto es verde. Bueno, hoy estamos en ese momento. Hoy tenemos que rubricar de aquello que es real, demostrarlo con todo tipo de argumentos empíricos y diríamos, historiográficos incluso, ¿no? Y de ciencia. Aún así, todos estos caraduras tienen el tupé de decirte, por ejemplo, que un feto es un conjunto de células, ¿me entendés? Desconociendo que hay vida en eso. O sea, ellos llaman conjunto de células como para no sentirse culpable de que están matando a una persona. Pero bueno, yo creo que los anticuerpos siempre empiezan a generarse a través de estas mentiras constantes que están inoculándonos, no solo en la televisión, sino en todo lo que son las redes sociales y sobre todo en los medios educativos, ¿no? Que creo que hoy el problema más grande lo tenemos con mandando a nuestros hijos a la escuela. Hoy no sé si es tan bueno que nuestros hijos vayan a la escuela. En otro momento te hubiera dicho que la educación es fundamental. Ahora, ese tipo de educación, la verdad, ya no sé si es fundamental, ¿me entendés? Yo soy bastante crítico para con el sistema educativo. ¿Por qué? Porque ha sido cooptada por esta nueva izquierda, por el progresismo. Claro. Bueno, ni más ni menos. Ahí te quiero llevar, muchachos, vamos a estar. Espero que Pablo me acompañe 1 hora y media. Nos queda todavía 24. ¿Me dejas hacer una cosa, prender el ventilador? Porque me está agarrando calor. Me estoy acalorando. Un minutito, dame un minuto. Espera un poquito. Bueno, vamos a tratar de tocar un poco el tema de Pablo. Bueno, ¿desde cuándo la izquierda, de esta izquierda marxista, encabezada por la Cámpora también, donde empieza a inmiscuirse en las ideas nacionalistas verdaderamente peronistas? Porque ahí hay muchas cosas que decir. Espero que Pablo me siga el hilo. Yo soy un capo de lo que es el nacionalismo argentino y estoy absolutamente feliz de que hayamos tenido este live junto con él. Ahí ya prendió el ventilador, ya que en Argentina se está asando como un buen bife chorizo, ¿no? Ahí está. Estaba transpirando, me acaloro, ¿viste? Me pongo loco. Estaba comentando un poco el tema de que cuando se empieza a meter la izquierda en este peronismo y que termina convirtiéndolo en cualquier cosa menos en la idea verdaderamente justicialista.
porque acá hemos escuchado mucho de los montoneros, hemos escuchado mucho el tema de la cámpora, que está relacionado con Cristina Kirchner. ¿Qué pasa ahí? ¿El marxismo, la izquierda se empieza a meter en la idea nacionalista y termina rompiéndola desde adentro? ¿Por qué ahora se asocia el peronismo con este kirchnerismo que estamos escuchando hoy día? Bueno, mirá, esto tiene un orden cronológico, ¿no? Perón en el exilio necesitaba de todos los argentinos, diríamos, para poder lograr su regreso, ¿no? En ese momento, estando proscripto, prohibido, tanto por los gobiernos constitucionales como vos fijate, ¿no? Qué constitucionales que eran que no dejaban que vuelva Perón porque sabían que perdían, ¿no? Arturo Illia, ese que todo el mundo exalta como el viejito bueno, no permitió el regreso de Perón. Frondizi no permitió el regreso de Perón. Pero a lo que voy con esto es que tanto las dictaduras como los gobiernos democráticos hacían que el peronismo no pueda participar en elecciones, ¿no? Y que Perón no pueda tocar suelo argentino, ¿no? Porque no garantizaban su seguridad. Entonces, Perón en ese momento empieza a construir, tanto con el movimiento obrero como con la juventud. Él decía que la juventud era muy importante, vos lo acabás de decir en un momento. Más, el nacionalismo está ávido de juventud. Sin juventud es imposible que esto se logre. Perón, vivo como un gran estadista que era y un tipo hábil en la política, empieza a conectarse con los movimientos tanto de los trabajadores como con las juventudes. En su momento, aquí se forma una juventud revolucionaria, una juventud revolucionaria peronista, ¿no? de bases peronistas, que se llamaba Tacuara, ¿no? Con algunos elementos del nacionalismo católico y algunos elementos del nacionaljusticialismo. Entonces forman esa especie de juventud y empiezan a tener así como unos atentados revolucionarios en contra de las dictaduras de Onganía y Lanusse. ¿Qué pasa? En ese movimiento había muchachos que venían de familias acomodadas, que pertenecían a la Acción Católica, incluso, que devienen el movimiento de Tacuara, se rompe, porque algunos de ellos empiezan a obnubilarse con lo que había sido la Revolución Cubana y lo que había hecho el Che Guevara, ¿no? Y se empiezan a confundir los tipos, se van desde un nacionalismo católico a un marxismo, ¿no? Ellos llamaban la patria socialista. Entonces ahí nace Montoneros. Pero para ese momento, Perón, desde afuera, sabiendo que necesitaba de todos, lo recibía. Uno de ellos era Galimberti, otro era Valmedina. Entonces, esos tipos, sirvieron para que Perón pueda retornar a la República Argentina. Eso no hay que negarlo, porque negar eso sería negar la propia historia del peronismo, porque hasta ese momento, con Perón vivo, el peronismo sí existía, ¿me entendés? Bueno, la cosa que una vez retornado Perón a la Argentina, los muchachos no, o sea, las elecciones las gana Cámpora. La idea de Perón no era volver al poder. Por eso se hablaba de que decían Cámpora a la presidencia y Perón al poder. O sea, Perón comandaba el movimiento nacional justicialista y Cámpora era el presidente. Entonces él lo designa, ¿no? El hombre de confianza. Es como parecido a la figura de los Fernando hoy día. No es tan así. Esto es una jugarreta que se mandaron. No, lo de Perón era una cosa de un tipo que ya estaba grande y que él entendía que era mucho más útil siendo el jefe del movimiento nacional justicialista y no gobernando el país, porque sabemos muy bien que estar al mando del país desgasta mucho a las personas. Y si vos sos una persona ya mayor y con algunos problemas de salud, se te va a complicar y termina muriéndose, ¿no? Eso está claro. Entonces Perón lo pone ahí. ¿Qué pasa? Lo primero que hace Cámpora es desobedecer. Primero en el armado deja fuera al bloque de los trabajadores y le da más, lugares de relevancia en el armado político, llámese diputados, senadores, a lo que era la tendencia, que eran estos montoneros, ¿no? Entonces, ya ahí traiciona lo que Perón le había pedido.
Y segundo, una vez ganada las elecciones, que creo que gana con el 49,5% de los votos, lo que hace es liberar a todos los subversivos que estaban presos por la dictadura de Onganía o Lanusse, no me acuerdo bien cronológicamente quién había encarcelado. Entonces el tipo agarra, hace una amnistía, los libera a todos, pero no le había pedido eso, porque él sabía que los que estaban en cana tenían que seguir en cana, porque afuera lo iban a volver loco. Y así fue como Perón le pide a Cámpora la renuncia, él mismo renuncia, queda Lastiri como interino y llama a elecciones, y ahí es donde Perón, junto con su mujer de ese momento, María Estela Martínez de Perón, conocida por Isabel Perón, Isabelita, ¿no? Denostada tanto por la derecha, por la izquierda y por los peronistas, ¿no? Fíjate vos cómo de traicionero que son estos hijos de puta, porque otra palabra no les cabe, terminan ganando con el 62% de los votos, y ahí comienza el mandato de Perón. Gana las elecciones en septiembre, creo, del año 73. En mayo del 73 había asumido Cámpora y en julio se le pide la renuncia. Entonces, lo primero que hacen a los 2 meses de haber asumido Perón la presidencia es asesinar a José Ignacio Rucci, ¿no? La mano derecha de Perón, el que él había elegido como su sucesor, o quien era en donde él depositaba toda su confianza, que era el líder del movimiento sindical argentino, ni más ni menos. Y era un tipo que primero era doctrinario, se atenía a las 20 verdades, y era un tipo muy instruido, y sobre todo muy instruido en lo que era la tercera posición, lo que veníamos hablando al principio de este vivo. Entonces, asesinan a Rucci. No contentos con eso, Perón dice, ¿no? Ante el cajón de Rucci, dice, me cortaron las piernas, la frase que utilizaría luego Diego Armando Maradona cuando le dio positivo, vos que sos futbolero, te acordarás en el año 94 cuando le da doping y dice, me cortaron las piernas. Bueno, Perón lo había dicho que le habían cortado las piernas porque le habían sacado un hijo, ¿no? El hijo que no tuvo, se lo habían asesinado. ¿Y quién habían sido? Los montoneros. Y ellos se arrogaron ese asesinato. Entonces, luego, Perón, el 1 de mayo de 1974, los expulsa de la plaza. Hace un acto, habla, y los caraduras estaban ahí, y él les da a entender de que todo se logró gracias al movimiento obrero que siempre apoyó al justicialismo. Que los jóvenes habían sido convocados para acompañar al movimiento obrero, no para que ellos pasen por encima del mismo. Y sobre todo querían pasar por encima del líder. O sea, lo que querían ellos era un peronismo sin Perón. Lo mismo que ellos hicieron cuando mataron a Bandor, diciendo que Bandor era un traidor, pero no nos olvidemos que Bandor, que fue líder de la CGT cuando Perón estaba en el exilio, no quería un peronismo sin Perón en la Argentina. Era un peronismo sin Perón con Perón en el exilio. O sea, el que retorne el peronismo a participar en política para volver, para que sí después el líder regrese, pero ellos no, ellos con el líder de acá no lo dejaron gobernar. Entonces Perón los expulsa y en ese momento Montoneros pasa a la clandestinidad y ahí comienzan los atentados, ¿no? Ahí comienzan una cantidad de atentados, secuestro, ponedura de bombas, la toma del regimiento de Formosa, bueno, una sucesión de hechos que empiezan a ponerle trabas en la rueda al líder. Vos fijate cuán peronistas eran ellos que le ponían trabas a quienes supuestamente ellos apoyaban. Entonces, no contento con eso, Mujica, el padre Mujica, que sí había pertenecido a Montoneros y que así había estado en la resistencia cuando Perón estaba en el exilio, termina siendo asesinado. Y no lo asesina la AAA, lo asesinan los mismos Montoneros. Porque él en una reunión con la cúpula de Montoneros le dice, muchachos, se acabó la revolución. Métanse los fierros en el orto, le dijo. Así, literalmente, un cura le dijo, métanse los fierros en el orto. La revolución se terminó. Ya Perón está en el país y está gobernando. Ellos no querían un peronismo con Perón. Esa era la realidad. Ellos querían el peronismo solamente como un partido de las masas que lo iba a llevar a ellos a ganar elecciones. En realidad ellos lo que querían era romper con el orden democrático, imponer un socialismo del estilo cubano y a la mierda con todo, ¿no? Pero no lo lograron porque Argentina es un país que es refractario al comunismo. Por eso terminan, diríamos,
luego perseguidos. Y hay una cosa y un detalle, bueno, Perón muere en el 74, en el 1 de julio de 1974. Ahí viene la relación de el peronismo con esta izquierda, donde los movimientos ya, bueno, izquierda, cámpora, empiezan a infiltrarse en esta idea del justicialismo, por lo que estoy entendiendo, ¿sí? Claro, evidentemente Cámpora era un tipo que venía del conservadurismo y estaba en el peronismo desde la década del 40, y era un tipo leal a Perón, pero era un tipo que no era muy fuerte de carácter. Incluso Hugo del Carril, cuando en el golpe del 55 le tocó, Hugo del Carril es el que canta la marcha peronista, para aquellos que no saben, en el 55 le tocó compartir celda con Cámpora y decía que Cámpora era un trolo, ¿no? Un gay, porque se la pasaba llorando todo el día, era insoportable. Entonces, quizás Cámpora, no teniendo esa fuerza, diríamos, o cojones, o huevos, como le decimos acá, para poder llevar adelante no solo el gobierno, sino a la espera de que regrese Perón, se dejó convencer por estos pibes que eran bastante picantes porque le gustaba el tema de las armas. Ellos ya lo venían haciendo desde Tacuara. Entonces, quizás el hombre no tuvo la valentía de enfrentarlos y accedió a todo lo que le pidieron. Pero Perón se lo dejó muy claro: vos me traicionaste. Luego Cámpora es expulsado en el año 75 del Partido Justicialista justamente por no adecuarse a la doctrina. Bueno, dijimos que fallece Perón. Luego en Argentina se hace el operativo Independencia. La guerrilla marxista trotskista había tomado la provincia de Tucumán y querían independizar Tucumán de la República, o sea, en una clara actitud secesionista, querían independizar Tucumán de la Argentina, y ahí el gobierno de Isabel Perón firma el decreto donde se acciona la extinción de la guerrilla, pero en gobierno constitucional, y se logra. Esa guerrilla se termina de extinguir. Eso es el famoso operativo Independencia. Luego de eso a la señora no la dejaron gobernar. No la dejaron gobernar los militares, no la dejaron gobernar los otros partidos políticos y no la dejó gobernar el mismo peronismo. No nos olvidemos que Ítalo Argentino Luder, aquel que fue luego candidato a presidente en el año 82, fue quien traicionó a la señora y la dejan terminando sola, y fue la única que fue presa, junto con algunos allegados como por ejemplo López Rega, que también es una persona que todo el arco político denosta, pero era un tipo que era leal a Perón y sobre todo era leal a la señora María Estela Martínez de Perón, y termina sufriendo el 24 de marzo el golpe de Estado, desde el momento que toma el poder, el proceso de reorganización antinacional, le llamo yo, ahí comienza la debacle de la Argentina, como había sucedido en su momento con el golpe del 55 y la batalla de Caseros en 1853 a manos de los unitarios en contra del ejército de Rosas, ¿no? Donde siempre estuvieron metidos los ingleses. Qué bueno escuchando esta aclaración, porque bueno, una de las cosas que yo quise invitarte a este live y devolverte la mano de tu invitación fue precisamente esta columna que sacó RT, donde dice bueno, fallece Carlos Menem, el primer presidente peronista. Y claro, yo que sigo algo de la historia de Perón, digo, ¿qué tenía de peronista Carlos Saúl Menem? Entonces ahí vienen... absolutamente nada, como ninguno. Entonces ahí vemos cómo la izquierda y las derechas nuevamente, estos liberales y estos, bueno, no sé si tan marxistas en Argentina, porque me dicen bien claro que el marxismo no es en Argentina, pero bueno, grupos de izquierda al final terminan secuestrando y ensuciando la verdadera idea soberanista y patriotas de nuestros países. Bueno, Pablo, me gustaría que, no sé, porque nos diera alguna especie de esperanza yo en poder recuperar nuestra nación, a pesar de que nos tienen ahí con esta famosa pandemia absolutamente hundidos. No sé cómo está el tema de la vacuna allá en Argentina, cómo se está viendo el tema de la pandemia para ir terminando este live. ¿Qué está sufriendo el pueblo argentino? Porque hemos visto que la pobreza en Argentina sigue creciendo. Bueno, ¿qué es lo que viene para Argentina en estos próximos meses y qué has visto tú con todo este tema de la pandemia? Mirá, bueno, desde ya agradecerte la deferencia de haberme invitado y para hablar de un tema que a mí me apasiona, ¿no? Que es el peronismo, porque yo crecí dentro del peronismo, yo milité
de los 11 años hasta los 19, porque yo tenía en la esquina de mi casa una unidad básica y me jugaba con las hijas de la dueña de la unidad básica, a una persona que yo quería, que falleció justamente este año pasado, pero lamentablemente lo que yo siempre vivencié desde el peronismo, primero que no te enseñaban la doctrina, ¿no? En el momento que yo estuve, ¿no? No te enseñaban las 20 verdades, y segundo, cómo fácilmente se vendían a uno u otro postor según quién ganaba o quién iba primero, quién iba segundo. Entonces, yo ante eso, y teniendo siempre este espíritu, diríamos, bastante revolucionario, reaccionario y combativo, y de no comerme los sapos, por más que en política Perón decía que cada tanto hay que comer un poquito el sapo porque corresponde, porque la política tiene eso, lo que hice fue a los 19 años decir, no, mire, yo muchachos, con ustedes no quiero saber nada, yo los quiero, está todo bien, pero a mí, viste, eso de que hoy somos compañeros, mañana somos enemigos, después somos compañeros de nuevo, mañana me tengo que pelear, porque hasta ese punto, ¿no? De llegar a las manos, o de que algunas cosas incluso peores, ¿no? Porque yo he visto de todo, estando en el peronismo, y eso que era muy chico, dije, yo me voy, esto es una porquería, son una bolsa de gato, e incluso tomé bronca hacia el peronismo porque yo creía que el peronismo era eso. Luego, ya más adulto, ya uno empieza a leer, empieza diríamos, a interesarse aún más. Yo antes lo hacía por un modo de ir a divertirme, de ir a militar en la unidad básica, íbamos a pintar, hacíamos pegatinas, repartíamos folletos, pasábamos boleta por abajo de la puerta, qué sé yo, hacíamos todo ese tipo de cosas que a mí a esa edad me gustaban hacerlas porque me sentía útil, porque soy una persona que le gusta estar en continua actividad. Pero cuando vi eso dije, bueno, me voy. Y después, como te dije, llego al verdadero peronismo leyéndolo. Fíjate vos, ¿no? No me lo enseñaron ellos, lo terminé leyendo yo y terminé yo discutiendo con ellos lo que es el peronismo. Ellos siguen en el peronismo, yo me fui hace un montón de años y resulta que yo conozco de peronismo mucho más que ellos, pero no porque yo sea un genio, sino porque leí a Perón, ni más ni menos que eso. Leí a Perón, leí a Eva y sobre todo leí la doctrina nacional justicialista. Entonces, yo lo que te puedo decir es, hoy Argentina, si bien está pasando por un momento bastante complicado, ¿no? Porque, como bien dijiste, la pobreza crece aún más y se ha acrecentado en esta pandemia, o pandemia, como solemos decirle nosotros, ¿no? Yo te escucho a vos o te leo y estás continuamente objetándola, y está bien, porque esto claramente es diríamos, como el gran reinicio, ¿no? Como ahora le gusta empezar a llamarlo, ya nuestro presidente de la nación lo dijo, hay que ir a un gran reseteo, ¿no? Así que fíjate cómo se atienden a la agenda del Foro de Davos, ¿no? Y esta Agenda 2030 que ya está en funcionamiento. Argentina hoy tiene una diríamos, de los índices de pobreza más altos de la historia. Tenemos el 60% de los chicos en pobreza. Un país que le da de comer a 500 millones de personas en el mundo, hoy tiene gente que muere de hambre, gente que tiene problemas alimenticios. Entonces, evidentemente, esta gente que está, primero no son peronistas, y segundo, ni siquiera son argentinos. Porque yo creo que un tipo bien nacido, un argentino bien nacido, no puede. Son globalistas. Exactamente, o sea, exactamente. Un argentino bien nacido no puede ver a su pueblo de la manera que está, ¿no? Yo no puedo salir a la calle, en el caso de que yo fuera multimillonario, no podría salir a la calle porque hoy salís y la realidad, así como en los años 90 pasó, hoy la realidad te está pegando en la cara, ¿no? Hay gente pidiendo en la calle, hay gente viviendo en la calle, hay gente que se tuvieron que ir a vivir otra vez con sus padres porque no pueden pagar los alquileres, hay gente que no tiene, personas de mi edad y más grandes aún que no pudieron comprar la vivienda. Estamos en un momento, en esta pandemia se perdieron más de 250.000 puestos de trabajo. O sea, estamos en un momento muy grave y realmente en esto quiero aprovechar el momento y decir a la gente que la única alternativa que hoy existe, al menos en la Argentina, hoy es el Frente Patriota y es el nacionalismo. Porque todo lo demás, como bien dijiste vos, responden a las élites globalistas. Acá los kirchneristas y los macristas son exactamente lo mismo. Vos fijate que se muere Menem y los Kirchner y los macristas estaban rindiéndole loas al creador de toda esta basura que hemos vivido, ¿no? No importa si son de derecha o izquierda, porque bien lo decía Perón, la izquierda es un invento de la derecha para tener una disidencia controlada.
y no es más ni menos que eso, ¿no? Ambas responden a los mismos amos. Nos dividen para gobernar, como dice nuestro lienzo. Oye, Pablo, de verdad te agradezco mucho este live que nos haya acompañado esta noche. Y bueno, tratamos de limpiar un poco la historia verdadera de lo que realmente es el justicialismo, el nacionalismo argentino, peronismo argentino, que lamentablemente es ensuciada por estos medios de comunicación que no tienen idea de nada, solamente están tratando de instalar su agenda globalista y seguir con este circo del divide y vencerás que siempre nos ha tenido separados como pueblo. Así que, Pablo, te mando un gran abrazo y bueno, palabras para el cierre, Pablito. Bueno, agradecerte de nuevo la deferencia. Este año, ahora la segunda semana de marzo, arrancamos con el ciclo, diríamos, de Toro y Pampa oficial. Ahora estamos haciendo unos especiales netamente musicales, pero ya en la segunda semana de marzo arrancamos con Toro y Pampa los jueves a las 20, déjame pasar el chivo, los jueves a las 20 horas por Radio Ana 24, pueden bajarse las aplicaciones o lo pueden ver por el canal de YouTube en vivo, desde toda América, y bueno, ahí estamos los jueves a las 20 tratando de poner un poco claro sobre oscuro, no solo en lo que es la historia, sino también lo que es la realidad y la política, y buscando unir estos puentes con hermanos como ustedes, que tenemos el mismo pensamiento, solamente nos divide una cordillera, pero que en el caso de lograr llegar al poder, tomar, diríamos, el caballo por la rienda, no tengo dudas de que vamos a hacer las cosas juntos en pos de una Hispanoamérica unida y fuerte, ¿no? Así que les mando un gran abrazo a todos y vuelvo a agradecer tu invitación y sobre todo dejarme hablar del verdadero peronismo, que es ni siquiera los peronistas que hoy se dicen peronistas conocen. Bueno, Pablito, gracias por acompañarte y como dice Alejandro Giondini, un hermanado abrazo, así que nos veremos en otra oportunidad, Pablo. Un gran abrazo, saludos para todos. Comparta el live ahí en su canal de YouTube, ningún problema. ¿Cómo no? Descárguelo y súbalo. Ya, Pablito, nos vemos. ¿Cómo no? Listo, te mando un gran abrazo. Chao, chao. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el live del día de hoy, tratando de limpiar un poco la obra del justicialismo argentino. Lamentablemente siempre estos medios de comunicación globalistas como RT, como CNN y todos estos canales que están absolutamente a favor de las grandes corporaciones terminan manoseando las verdaderas ideas que van en pos de nuestros pueblos, la unidad de nuestros pueblos. Ya vemos cómo se prostituye las verdaderas ideas de Villa Perón, por ejemplo, con este falso feminismo, este feminismo misándrico que está buscando la división entre el hombre y la mujer, que estemos peleando entre hombre y mujer, entre feminismo y patriarcado, y al final son ideas que solamente hacen que nuestros pueblos se sigan dividiendo más, y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Un gran abrazo a los hermanos argentinos, gracias por habernos acompañado, que viva Chile, que viva Argentina, y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Un gran abrazo, compartan el like. Chao, chao.